Ok, buenas tardes a todos. Soy la licenciada Rosa Tatiana Sáenz. Me encuentro junto con mis compañeros y colegas, los licenciados William Alexander Argueta Torres, el licenciado Juan Ali Mejía Chávez, el licenciado Víctor José Beltrán Montoya y el licenciado Reinaldo José Orellana Recinos. Nos encontramos en este espacio con la finalidad de dialogar acerca de un tema bastante relevante y controversial, dentro del cual se plantean diversos puntos de vista y comentarios acertados acerca de lo que es el genocidio. Bueno, el genocidio, me gustaría iniciar hablando del genocidio como una manera introductoria a este diálogo, definiendo de qué se trata. Bueno, el genocidio es el exterminio sistemático de un grupo social, de un grupo de personas específicas, de manera parcial o de manera total, debido ya sea a cuestiones de etnia, política, raza, religión, entre otras. De esta forma, existen prácticas como más habituales, más usuales de lo que son este fenómeno. Principalmente está el asesinato directo de los miembros de un grupo o de daños graves físicos o mentales a estas personas, infringiendo de forma intencionada para dificultar sus condiciones de vida. También las medidas para prevenir nacimientos de las personas pertenecientes a este grupo con aras de tener hijos y herederos, y también de la manera de separar a estos hijos para poderlos alejar de su familia y ser educados en un ambiente diferente. Bueno, Rafael Lemke fue la persona quien desarrolló este tema, el genocidio, al unir la raíz griega genos, que significa familia u origen o de dónde perteneces, y el vocablo latino gideo, que significa matar. Una aclaración que me gustaría hacer acerca del genocidio para comprender con mayor amplitud el tema es que el genocidio se distingue de la guerra en que se trata de desarmar al enemigo, no de exterminarlo directamente. Tampoco es lo mismo que asesinato en serie, que es con lo más usual que se suele confundir. No es lo mismo que asesinato en serie, debido a que el asesino mata de forma periódica a personas distintas, a personas aisladas, mientras que el genocida persigue a la destrucción de un grupo de personas en concreto. Bueno, algunos genocidios lamentables ocurridos a través de la historia, en aras de ejemplificar el tema, son los más reconocidos, como el genocidio del Holocausto del nazismo de 1941 a 1945, que provocó la muerte de 6 millones de judíos. También el genocidio armenio de 1915 a 1923 a manos del gobierno de los jóvenes turcos del Imperio Otomano, donde existía una comunidad armenia y esta fue perseguida y asesinada y forzada a caminar por un desierto y a ser deportada, provocando más de 1.5 millones de muertes. También el genocidio de Ruanda, el cual fue el intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico, con más de 700.000, 800.000 muertes. El genocidio náhuatl, acercándonos más al contexto jurídico salvadoreño e histórico. El genocidio náhuatl de El Salvador fue un proceso sistemático de exterminio de las comunidades nahuas de este país, llevado a cabo por el Estado salvadoreño entre el 1932 y 1944, con más de 30.000 víctimas. Claro, es importante saber que en nuestro país el genocidio está tipificado y sancionado en cuanto a los delitos contra la humanidad en el artículo 361 de nuestro Código Penal. Me gustaría ceder la palabra para iniciar el diálogo al licenciado William Alexander Argueta Torres. Tiene la palabra, licenciado. Buenas noches,
Pues este día yo les voy a hablar sobre el genocidio racial. Pues sabemos que este lo podemos encontrar no de manera directa, pero nos explica en el artículo 361 del Código Penal que dice que el que al propósito destruir parcial o totalmente un determinado grupo humano por razón ya sea de nacionalidad, raza o religión cometiera homicidios o ocasionara daños o corporales. Y aquí lo indica que este sería el genocidio racial, que lo menciona, ¿verdad? Entonces, como ya lo mencionó antes la compañera, el genocidio fue acuñado por Rafael Lemkin en 1944. Y él lo hizo para poder calificar las diferentes atrocidades que se cometían en el tiempo de los nazis, ya que ellos se dedicaban a hacer grandes matanzas por el hecho de ser judíos, de ser gitanos. Entonces, pero se sabe que este fenómeno no era nuevo, sino que ya sucedía en los tiempos medievales, en las guerras ocupacionales del siglo XVI. Todo esto se fue dando, solo que no lo calificaban ni lo tipificaban ni de ninguna manera, sino que solo sabían que existía este tipo de acciones, pero lo tomaban en cuenta, pero no tanto para poderle dar un nombre, para darle un castigo o darle alguna opción de lo que este era, hasta que también sucedió el juicio de Nuremberg. Entonces, se sabe que este se dio contra los dirigentes nazis. Entonces, sabemos que este se dio al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, quisieron tomar conciencia de los diferentes delitos que habían sido hechos en este tiempo. Y se pusieron más, como por decirlo así, concentrados en el genocidio racial, como habíamos mencionado antes, que como habían asesinado bastantes judíos y bastantes gitanos, entonces empezaron a exigir un estatuto militar y esto aparece, y ahí fue cuando empezó y como por decirlo así explotó ya el término de genocidio, ya que esto se contiene como una idea de exterminio, de asesinato, de deportación. Todo esto lo pueden tomar como genocidio. Entonces, por el genocidio racial, por el hecho de que no es de esa nación o del mismo color, sino que es de diferente. Entonces, también lo pudimos ver en el genocidio de Armenia, ya que sabemos que ahí se supuso más de 1 millón de víctimas entre 1915 y 1923 por ser un negado Estado turco. Esto dio un choque y esto se dio entre 24 países. Entonces, el genocidio aquí surgió de una manera muy brutal, ya que se dieron diferentes traumas de genocidio, donde desaparecieron más de una mitad de armenios y pues hicieron una diáspora en Armenia continuada con un estimado de 8 millones de personas que dejaron el país por el hecho de que estas 24 naciones estaban atacando y estaban siendo activamente en el genocidio racial. Y luego también en el Holocausto, que se dio en 1941 y 1945. Se sabe que cuyos orígenes se dieron por el odio racial, ¿verdad? Entonces, y se dieron en Europa. Y pues se estigmatizó todo el carácter antisocial que se daba en se dio más que todo dramático por aquella Alemania nazi que se establecía en hacer este tipo de acciones, este tipo de crimen colectivo, y esto dio una gran relevancia en la humanidad, ya que ellos cometieron alrededor de 6 millones de asesinatos. Entonces podemos ver que el genocidio se dio de una manera increíble. Entonces, y luego estuvo el genocidio de Samudaripen. Este se dio en un genocidio de 500.000 de gitanos. Entonces, igual, de la mano de los nazis. Entonces, prácticamente se asesinó el 90% de la población gitana. Entonces, pero este genocidio, lo único que sucedió fue de que lo silenciaron. Entonces,
no se había hecho tan reconocido. Hasta este último tiempo se dio un reconocimiento y se habló a base de las autoridades alemanas y la Unión Europea fueron capaces de poder recuperar esta información y ponerla al aire. Y pues ya para terminar, pues voy a hablar cómo los ejes comunes entre el genocidio racial, cultural, religioso, político se dan. Porque sabemos que estos tienen una idiosincrasia particular, ya que se sabe que exigen diferentes ejes comunes que convienen conocer y acceder y contribuir de manera consciente hacia ellos, ya que a través de ellos se pueden hacer una erradicación en un futuro, ya que sabemos que el conocimiento de la perspectiva histórica, ya que se sabe que surgieron lógicas conocidas, así como la política internacional y las circunstancias actuales, y así poder disminuir el odio y la falta de respeto, y así poder honrar la memoria de las víctimas también, para poder eliminar lo que es el genocidio racial. Y también poder dar un reconocimiento más justo a la fuerza de resistencia de las propias víctimas que sufrieron de esto y siguen sufriendo en el presente, porque si nos podemos dar cuenta, no vamos muy lejos, nos vamos al 2020, el 25 de mayo de 2020, la muerte de George Floyd. Entonces sabemos que prácticamente esta fue un genocidio, ya que un policía blanco lo asesinó y no había razón alguna porque él no había hecho nada, él era inocente. Y como sabemos que en pocos días se dio una gran manifestación, se dio un gran desorden en Estados Unidos por el mismo hecho de este genocidio. Ahí podemos ver que se da una recuperación, una dignificación de las memorias de las víctimas que también sucedieron, porque sabemos que ya la gente no está apoyando este tipo de situaciones y pues buscan el mejor camino para un mejor reencuentro y una reconciliación. Y así pues tienen esta necesidad de remarcar la importancia de los espacios institucionales para poder tener memoria de todas estas víctimas y poder erradicar lo que es el genocidio racial. Y pues esta ha sido mi opinión y mi postura, y espero que en un momento pues deje de existir el genocidio racial que tanto daño ha hecho a la sociedad y pues todo pueda convivir de la mejor manera. Gracias. Muy interesante su participación, licenciado. Es impresionante lo latente que está el genocidio racial en lo que es la historia, y no sería de impresionarse en que lo veamos en un futuro, pero claro, lo ideal es tipificarlo y sancionarlo de manera preventiva, de manera que estas cosas ya no puedan suceder. De tal forma, nos gustaría escuchar un poco la participación del licenciado Víctor José Beltrán Montoya. Tiene la palabra, licenciado. Bueno, muy buenas a todos ustedes. Es un gusto para mí el poder saludarles y el poder estar acá en este lugar. De antemano yo quiero agradecerles por la invitación que le han hecho a mi persona. Y es un tema, la verdad, bastante importante y bastante necesario, que no solo los juristas deben conocer, sino cada persona. Es un tema el cual es necesario y el cual debe llamar la atención. Si bien es cierto, cada uno de ustedes y cada una de sus participaciones me parece bastante interesante porque ya han establecido, ¿verdad?, de que el genocidio tiene como objetivo o tiene como finalidad el dañar o destruir total o parcialmente un grupo humano. Acá hablamos, ¿verdad?, no solo de destrucción en el ámbito de personas, también hablamos sobre destrucción material. En razón de ello, yo quiero hablarles un poco sobre lo que es el genocidio cultural. Muchos autores han mencionado sobre este, pero ya han hablado un poco sobre el autor Rafael, de quien él despierta este interés sobre el genocidio, ¿verdad? Donde se empieza a tipificar lo que es el genocidio. Pero en una de las declaraciones que se realizaron en la ONU, a él le llamó o le consternó esa opinión y estableció lo que era un genocidio cultural. Y dice que el genocidio cultural es la destrucción de los símbolos culturales,
A eso también nosotros lo consideramos como genocidio. Pero ¿de qué hablamos cuando nos referimos a cultura? Benjamin Whittaker se refirió al genocidio cultural como todo acto premeditado y cometido con la intención de destruir el idioma, la religión o la cultura. Me llamaba bastante la atención porque se dio un caso ahí por el 2013-2014 en China, donde se crearon campos de concentración para los musulmanes. Se sabe de que los musulmanes tienen una idea de la cual la religión es bastante apartada a la otra, ¿verdad? Entonces, acá lo que se perseguía era a estas personas por la religión. Se trataba de no asesinar, sino que el objetivo principal era destruir la religión, sacar ese chip de las personas y decir, bueno, yo te jalo, yo vengo, te meto a un campo, te meto a los colegios, meto a los niños al colegio y te enseño, te cambio ese chip. Se podría considerar como un genocidio cultural, ya que se está sacando el idioma, se está sacando todas las ideas que los niños tenían. Sin embargo, no se puede tipificar este tipo de actos, porque para que sea, digamos, o para que el delito se consuma, se debe existir la mutilación o el asesinato de las personas. No solo basta con la destrucción de centros históricos, de monumentos históricos, de lugares de culto, de biblioteca, de libros, de música, etc. Sin embargo, la compañera mencionó la colega mencionó un tema bastante importante. Hablaba sobre Maximiliano Hernández Martínez. ¿Qué pasó con este señor? Yo cuando estudié a ese señor, de hecho, yo lo admiraba bastante. Sin embargo, él fue el que destruyó casi completamente la cultura indígena pipil. La compañera mencionó, ¿verdad?, de que aproximadamente entre 25,000 a 30,000 personas fueron muertos. Porque de hecho, se le ordenó a los soldados de que a la persona que se pareciera a los indígenas, que tuviera rasgos indígenas, se les iba a asesinar. De esa manera se estaba cortando la cultura. Los inicios del genocidio, prácticamente esto dio surgimiento en la época colonizadora. Acá establecemos cuando llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? Y conquistó la gloriosa América. Lastimosamente, ellos tenían la idea, o más que todo la religión, de que eran católicos, de que ellos adoraban a un solo Dios, ¿no? A diferencia de los mayas, de los pipiles, que adoraban a muchos dioses, adoraban al dios del sol, dios de la luna, etcétera, ¿verdad? Dios de la lluvia. Pero como no estaban de acuerdo, quisieron venir a venderles cosas, venir a cambiarles cosas, pero vieron la resistencia de estas personas. ¿Qué pasó? Las empezaron a asesinar, las empezaron a perseguir, y se dieron bastantes actos atroces, hasta llegar al tal punto de que estas personas las llevaron a otros continentes y las ponían como que eran mascotas, las ponían en circo y, o sea, las humillaban de una gran manera, a fin de que esta cultura se destruyera, a fin de que esta comunidad se destruyera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer de que se da un genocidio cultural como tal? Ya para ir finalizando, ¿no? En Canadá, en el año 2021, estamos hablando del año pasado, se encontraron restos humanos de niños. Y yo en realidad Canadá, yo lo consideraba como un país de riqueza, como un país de ensueño. Sin embargo, como dice una serie, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Es importante que nosotros conozcamos la historia de cada país. En Canadá se dio de que se aliaron al Reino Británico. Entonces Canadá no podía hacer nada sin que el Reino Británico se lo permitiera. Entonces, a raíz de eso, empezaron a seguir a los indios. Empezaron a seguirlos, crearon su constitución de que debían seguir a los indios. Sin embargo, eran la gran cantidad de indios que no podían acabar con todos. ¿Cuál fue la idea? Vamos a crear escuelas, le vamos a enseñar, vamos a tener progreso, ya no va a haber pobreza,
se crearon necesidades. A raíz de eso, ¿verdad? Los indígenas se la creyeron. ¿Qué pasó? Empezaron a inscribir a sus niños a las escuelas. ¿Y cuál era el requisito? De que a los niños ya no los iban a poder ver. De que entraban, una vez que entraban, era como un campo de concentración, ya no se volvía a ver. Y literalmente ya no se volvieron a ver. ¿Por qué? Porque su finalidad era enseñarle a los niños, enseñarles a leer. Pero ¿qué más? Sacar, no sé si ustedes han escuchado la famosa frase que dice, sacar al indio del niño. Entonces, querían meterle su idioma, querían meterle su cultura, su nueva cultura, y querían sacar al indio, se querían. Pero esto no vertió origen, porque es que eso ya lo traían en las venas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Empezaron a hacer experimentos con estos niños, les empezaron a matar, y al final cumplieron con su objetivo, aunque hoy hay un cierto porcentaje de indios rondando por ahí, y que el ministro pidió disculpas públicas por todos los actos atroces que se cometieron el ministro canadiense. Sin embargo, o sea, no se puede reparar esto. Se encontraron a los niños y cumplieron con su finalidad. Arrancaron la cultura y ellos impusieron su cultura. Hoy, ¿cómo conocemos a Canadá? Como un país rico, como un país provechoso, pero no siempre fue así. Entonces, en conclusión, podemos definir nosotros al genocidio cultural cuando se destruyen símbolos de representación de dicho grupo humano. Pero no basta con eso. Además de la destrucción de esos símbolos, debe asesinarse a estas personas, deben destruirse totalmente este grupo, con la finalidad de la destrucción de este grupo, de la destrucción de estos símbolos, que no quede nada, que estas personas no sean recordadas para nada y que la cultura desaparezca. Entonces, esto ha sido mi participación y muchas gracias por brindarme la oportunidad. Muy acertada su participación, licenciado. Nos gustaría escuchar también al licenciado Reinaldo José Orellana Restinos. Tiene la palabra, licenciado. Muchas gracias, colega. Primeramente, desearles a todos y cada uno de ustedes que está aquí presente un cordial saludo de mi parte, a ustedes, colegas, y a las personas que nos verán en este video. Bien, mi nombre es Reinaldo José Orellana Restinos y yo les hablaré un poco sobre lo que es el genocidio, pero en el sentido biológico. Ahorita, a lo largo de este debate, pues hemos visto de que lo que es el genocidio forma parte de una conducta que básicamente lesiona lo que sería un bien jurídico. En este caso, lo que es el derecho a la vida que todos y cada uno de nosotros como seres humanos poseemos. Y es que, entendiendo lo que es el genocidio como un exterminio, ¿cómo es que podríamos entender lo que sería biológico? Y es que el genocidio biológico lo entenderemos como aquel exterminio hacia un grupo determinado, pero que se centra sobre todo sobre sus rasgos biológicos, o sea, lo que es propio de un individuo. Claramente con esto puede quedar la idea como muy vaga, pero hace poco mis colegas mencionaron un punto, los indígenas. En nuestro país anteriormente, en los años 1900 hacia atrás, la mayor población era india, pues es a lo que nosotros podríamos determinar como un grupo determinado de personas con rasgos biológicos determinados, ya que se tenía la idea de que el indio era morenito, era con sus ropas desgastadas y era gente que vivía en el campo. Claramente tenemos un gran ejemplo de lo que es genocidio biológico, partiendo del genocidio náhuatl que se ha dado en nuestro país. Este representó la muerte, como ya se ha mencionado, de al menos unos 30,000 a 35,000 individuos, y fue elaborado por parte del gobierno de ese entonces de nuestro país. Esto lo resalto porque es necesario no solo ver los aspectos tanto que se logran ver a simple vista, como lo racial, el grupo determinado de la persona
de su nacionalidad o su aspecto religioso, puesto es que no se limita lo que sería un genocidio a esos aspectos, sino que también incluye partes en las que uno como persona ya lo logra identificar, como por ejemplo las personas de color, que a simple vista su rasgo indiscutible sería que la tonalidad de su piel es más oscura. Entonces, bien, al ser una conducta penalmente relevante, esto no solo nos importa a nosotros como juristas, como se mencionó, puesto que es necesario conocer cómo es que se da esto y que al ser una conducta que lesiona un bien jurídico, es necesario lo que sería básicamente que se le dé una consecuencia a dicha acción o a quien la comete, para ser preciso. Podemos terminar mi participación enfatizando que mi postura es básicamente que esta acción debe ser perseguida, lo que sería por justicia, de forma de que no quede impune lo que sería esta acción, ya que es no solo el bien jurídico de una sola persona a la que estamos hablando, sino que de un gran número de personas. De esta manera finalizo mi participación. Me parece muy latente el tipo de genocidio de este exterminio biológico y no sé si alguna vez han escuchado aquella frase de cuando, por ejemplo, existe una pareja, casados, novios, lo que sea, y una de estas personas tiene un tono de piel oscuro, entonces los allegados, familiares, amigos les dicen, no, se trata de mejorar la raza, no de empeorarla. Este comentario, además de ser racial, minimizador para la persona, denigrante también es como un tipo de pensamiento inducivo al odio y al rechazo a estas personas. Y estos pensamientos conducen o inducen al pensamiento genocida. De esta forma también me gustaría escuchar la participación de nuestro colega, el licenciado Juan Adalí Mejía Chávez. ¿Qué nos dice al respecto, licenciado? Tiene la palabra. Muchas gracias, licenciada, por cederme la palabra. Es un gusto para mí saludarlos en este día y específicamente quiero hablarles sobre una clase de genocidio que es muy importante y relevante y que todos debemos conocer. Se trata del genocidio político o el politicidio, como comúnmente es conocido. Y para comenzar mi participación sobre este tipo de genocidio, quiero hablar sobre la tipificación internacional del genocidio político. Y el genocidio en la parte internacional podemos hablar sobre la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. En su artículo 1, reconoce que el genocidio, ya sea en tiempos de paz o guerra, es un delito de relevancia internacional. Por tanto, existe un compromiso por parte de todos los estados para prevenir y sancionar cualquier tipo de genocidio. En su artículo 2 también establece que los genocidios en cualquiera de los actos que menciona este mismo artículo, que son varios y que al iniciar la licenciada Tatiana los mencionó, están reconocidos y tipificados en este artículo 2. Y también podemos hablar del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En su artículo 6 también reconoce el genocidio en cualquiera de sus tipos y las sanciones que existen para están en el artículo 3 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Ahora bien, como la licenciada ya lo había mencionado al inicio, cuando hablamos de genocidio no hablamos solamente de exterminar o que se mate a un grupo de personas, ya sea totalmente o parcialmente, sino que también hablamos de los desplazamientos forzosos que se hacen por parte de las personas en las cuales no quieren que sus ideologías sean diferentes a las de otros. Y es la principal forma por la cual se da el genocidio político, por diferencias
ideológicas entre partidos políticos, entre estados, todo lo que sea del ámbito político, cuando no hay un acuerdo o estas ideologías no se comparten, muchas veces son rechazadas. Pero ahora bien, me gustaría hablar también sobre un caso que es demasiado relevante, considero yo, dentro del genocidio político. Y se trata de un caso colombiano sobre el partido Unión Patriótica. Y es que durante las últimas 2 décadas, la Unión Patriótica ha sido sometida a un proceso de aniquilación sistemática y miles de los miembros que han pertenecido a estos, ya sean líderes, simpatizantes, han sido asesinados, desaparecidos o forzados a lo que es el éxodo. Sus representantes al Parlamento y a los poderes locales fueron prácticamente eliminados. Sus sedes han sufrido, muchos estragos, repetidos atentados y también se ha recurrido al silenciamiento de los testigos que hay en estos casos o de los familiares de las víctimas que han exigido justicia, ya que, como sabemos, los familiares de estos políticos buscan que la justicia se haga presente en este tipo de casos. Pero prácticamente el Estado colombiano se aparta de esto, prácticamente no quiere reconocer la responsabilidad que hay en sobre que este tipo de actos no es permitido a nivel internacional, es reprochado prácticamente. El retiro también del estatuto legal para el funcionamiento del grupo de oposición ha intentado completar la obra de exterminio total de este grupo. En pocas palabras, se ha perpetrado lo que algunos expertos en derecho llaman un genocidio político o, como ya lo había mencionado, politicidio, más comúnmente conocido. La combinación de actos de criminalidad, persecución y hostigamiento tendientes a provocar la eliminación total o parcial de este grupo opositor. En el derecho internacional estipula que los estados están obligados, como ya lo había mencionado, a no cometer y a prevenir también y sancionar lo que es el genocidio en cualquiera de sus tipos. Por el contrario, el Estado colombiano se ha rehusado o se aparta prácticamente de esto, no reconoce su responsabilidad sobre la acción o la omisión sobre este tipo de actos en el país. En todas estas aberraciones ha rechazado cualquier medida tendiente a asumir que los autores de dichos actos son en compañía de no solo de las personas pertenecientes a estos grupos políticos, sino también se unen con el narcotráfico para realizar este tipo de politicidios, ya que como tal no se hayan capaces de realizar por sí solos este tipo de actos. Y ven la necesidad de recurrir a la delincuencia. Y en este país es muy común que exista el narcotráfico, por decirlo así. Y por tanto, podemos hablar de vendetas, es decir, una venganza política acerca de que los demás opositores no reconocen o no están de acuerdo con lo que los de la Unión Patriótica quieren hacer en el Estado colombiano o todo aquello que ellos tienen planeado hacer si esto llegasen a un poder dentro del Estado. También me gustaría mencionar sobre algo muy reciente, por decirlo así, que es la aparente guerra que existe entre Ucrania y Rusia. Y si bien no podemos catalogar como tal que es un genocidio político el que se está cometiendo en este lugar, muchos autores consideran que sí, pero esto dependerá prácticamente de todo aquello que el presidente de esta nación
diga en sus discursos. Y el único que hasta el momento se ha atrevido a pronunciarse y decir que lo que se está cometiendo en este lugar es un genocidio político es el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Con respecto a lo anterior sobre la Unión Patriótica Colombiana, también me gustaría mencionar sobre el libro Genocidio Político, Impunidad y Crímenes contra la Paz en Colombia. Un libro que sí, ha tenido mucha relevancia en cuanto a este tema, ya que toca aquellos actos criminales que se están cometiendo dentro del país de hostigamiento, persecución y eliminación, que en un futuro se busca que sea total, pero por el momento solamente es parcial de este grupo opositor. Bueno, creo que esto ha sido lo más relevante que yo he querido tocar sobre este tema y solamente eso sería mi participación. Claro, muy interesante, compañero. Saber también que existe otro tipo de genocidio que es también muy interesante y muy presente, y es el genocidio religioso, sabiendo que este alude a el acto o el delito que radica en gran manera en situaciones de carácter religioso, es decir, que las víctimas de este delito tienen que ser aquellos grupos de personas que comparten intereses religiosos o que forman parte o que conforman un grupo de esta índole. Un ejemplo de este, retomando el ejemplo principal de nuestro diálogo, es el genocidio judío, cuyas víctimas se debían al judaísmo. Sabemos que el judaísmo es aquel en el que las personas seguían la ley judía. Es que el rasgo principal de la fe judía radica en que la creencia de estas personas es ante un Dios omnipresente, omnipotente, personal y proveniente del creador del universo y elegido por el pueblo judío y para relevarle a la ley contenida en los 10 mandamientos. Las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de Torá. Bueno, esta razón influye en el régimen nazi al mando de Adolfo Hitler, quien sabemos que intentó exterminar a la población judía del continente europeo, llevando adelante un genocidio muy popular donde murieron más de 6 millones de judíos. Resalto este ejemplo porque uno de los motivos que da inicio a cometer este delito, liderado por Adolf Hitler, es que las personas pertenecientes a este grupo compartían el interés común de la religión judía. ¿Cómo es posible que lo que uno cree o la creencia de un grupo de personas sea una influencia a minimizarlos, detestarlos y llegar al punto de cometer genocidio? Este ejemplo es muy conocido por todos y creo que ya lo hemos tocado bastante, pero existen dentro de este muchas particularidades de diferentes indicios, de diferentes orígenes, como también es un ejemplo de el genocidio racial, del genocidio político, del genocidio religioso, cultural. Existen caracteres que las personas judías poseían, que hicieron que los nazis los detestaran a llegar al punto de cometer este delito. Es un ejemplo de genocidio religioso, como mencionaba, por la creencia al judaísmo. Entonces, este sería el genocidio religioso. Creo que no hay nada más que decir de mi parte. Creo que hasta acá llegaría nuestra participación, esperando que este diálogo sea informativo, tanto para los colegas presentes que conocimos puntos de vista y información adicional sobre el genocidio, y para el probable público que tengamos con este video. Les deseo una feliz noche.